Amigos, pues continuamos aquí en esta transmisión, su servidor Eloína Moreno, pues muy gratamente acompañada. Bien, ahora que tenemos aquí a Carolina Cañas, que ella es una excelente terapeuta floral. Ella es licenciada en arte, egresada de la Universidad de Sam Houston, allá en Estados Unidos. Tiene un posgrado en Londres, Inglaterra, pero de unos años para acá, independientemente del arte, pues se ha dedicado a la terapia floral y para ello se ha preparado muy bien en diversos países, ha estudiado a profundidad y se ha dedicado con las flores de Bach y que de ahí precisamente de Bach, de ahí en Vernon, Inglaterra, ¿verdad? Así es que maneja las auténticas flores de Bach. Pero a ella me encanta porque cuando la tenemos los martes, pues nos orienta, les digo, en tantas cuestiones que a veces no tomamos en cuenta para cuidar nuestra salud. Así es que en primer lugar le damos la más cordial bienvenida. Carolina, qué gusto de tenerte, ya sabes que me da mucho gusto verte, bienvenida. Gracias. Y platícanos de qué nos vas a hablar hoy, porque siempre nos habla pues todas las emociones y los sentimientos que tienen que ver con nuestra salud, ¿verdad? ¿Qué nos habla? Pues hoy quiero compartir con público sobre realmente cómo y a quiénes ayudan las flores de Bach, sobre todo porque a veces hay mucha información equivocada y información tergiversada. Sabemos que todas las personas que buscan información en internet, de cualquier tema uno puede encontrar mucha información, pero también mucha información puede estar equivocada, no porque esté en internet quiere decir que es información fidedigna o que está verificada. Y en las flores de Bach me he encontrado, a veces me lo han comentado pacientes o conocidos, y a veces yo también la he encontrado, cosas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con las flores de Bach, malas interpretaciones, tergiversaciones, a veces eh, en algunas personas incluso con comentarios, afirmaciones respecto a las flores de Bach que ni siquiera las conocen. Entonces creo que es importante tener claro de qué se tratan y realmente cuándo nos ayudan, cómo nos pueden ayudar, cómo y a quiénes las flores de Bach. Es importante considerar que, bueno, para quienes no sepan de las flores de Bach, se llaman así porque son unas esencias hechas a partir de flores, la mayoría, no todas, pero la gran mayoría están hechas a partir de flores, por eso se llaman flores, y Bach por el apellido del doctor Edward Bach, que él fue un médico británico, más específicamente galés, que fue el que desarrolló este sistema y al quien se considera el fundador de todas las terapias florales. Y un hombre excepcional, realmente, ¿verdad? Sí, muy adelantado a su tiempo, con una visión muy amplia y además creo que combinaba de manera muy oportuna, podemos decir, pues tanto una gran sensibilidad como también una mente científica, porque a veces nosotros tendemos a cargarnos más de un lado, ¿no? Hay quienes son más racionales, más mente muy cartesiana, que les falta desarrollar la parte sensible o perceptiva, y hay quienes son más sensibles y a lo mejor dejan de lado la parte racional, el método, etcétera. Y él creo que tenía ambas cosas muy desarrolladas. Era muy sensible desde muy niño, muy joven. Él se interesaba por ayudar, él quería ayudar. Incluso en un tiempo estuvo dudando si su vocación era ser pastor o ser clérigo, o ser dedicarse a la religión para orientar a las personas, o a la medicina, que era otra forma que él encontraba de ayudar. Afortunadamente se decidió por la medicina y estudió medicina alópata, pero él iba más allá. Él no, incluso lo sentía así, no quería ver a sus pacientes solamente como órganos, solamente atender y resolver el síntoma, sino ayudarles como personas, como un todo, porque cada persona es un todo, y desde esa perspectiva poder ayudar a sanarlos, sobre todo desde la raíz de las enfermedades, no solo los síntomas. Y eso es importante aclarar, que las flores de Bach lo que buscan es no quitar el síntoma, sino resolver desde dónde surgió ese síntoma. Por lo tanto, a veces una de los primeros errores que hay al abordar las flores de Bach es pensar que hay flores de Bach para los síntomas o las enfermedades. No hay flores de Bach para
dentro de los 38 remedios, uno que diga uno, este es el que es para la diabetes, y este es para la hipertensión, y este es para la artritis, o este es para... No es porque no es para los síntomas, es para las emociones y los desequilibrios de pensamientos y emociones que originaron esa enfermedad. Es también pensar desde la perspectiva, debemos pensar en las flores de Bach no como algo que nos va a ayudar a combatir la enfermedad, sino algo que nos va a ayudar a crear o a mantener la salud, que también son dos perspectivas diferentes. Incluso en estudios se ha visto que cuando hablamos algo de la lucha contra combatir a, estamos poniendo, como todo, donde ponemos la atención estamos poniendo la energía, y si ponemos la atención en luchar, en combatir, en realidad lo que estamos haciendo es alimentando con esa energía lo mismo que queremos eliminar. Entonces, yo veo que afortunadamente últimamente los doctores como que sí, ya están tomando, inclusive las autoridades de salud, como que ya les preocupa más que nada sí prevenir ahora las enfermedades, porque simplemente hasta les sale más caro cuando ya está el síntoma, ¿no? Exacto. Sí, siempre va a ser mucho más económico en todos los sentidos, o sea, en una economía no solo pensando en el costo de dinero, sino en el costo de tiempo, exacto, también de malestares, ¿no? Es evitarse gastar energía en dolores, en síntomas que hacen a las personas cuando prevenimos y cuando lo que tratamos es de mantener la salud, acercar nuestra vida a un equilibrio que nos permita crear o mantener la salud. Entonces, esa es importante tener claro que la perspectiva de las flores de Bach no es vamos a quitar la enfermedad, o vamos a combatir la enfermedad, o vamos a luchar contra el síntoma, no. Vamos a crear salud, vamos a fomentar la salud, y sobre todo a fomentar y estimular a nuestro propio organismo a sanar, porque por eso es que las flores de Bach no son un medicamento, una medicina, así como tal para quitar un síntoma, sino lo que hacen es ayudarnos a reequilibrar, o como decía el doctor Bach, más precisamente a volver al camino, y cuando estamos en nuestro camino, pues vamos a estar mucho más sanos. Afortunadamente, y cada vez, como dice, se reconoce más pues la importancia de prevenir. Sí, no llega a estar enfermos, ¿verdad? Y sobre todo también el factor tan importante que juega lo emocional en la salud física. Sí, definitivamente. Hay más estudios que demuestran que cada célula de nosotros tiene una memoria, y esa memoria se carga pues no solo de lo que físicamente le sucede a la célula, sino de los pensamientos y emociones de la persona o del ser vivo en el que está esa célula. El doctor Bach era un hombre, como decía, con una gran capacidad de observación, una gran intuición, y pues él tenía muy claro cuál era su misión. Hay varias anécdotas a lo largo de su vida en la que él pudo darse cuenta, y por su gran percepción de las estructuras emocionales, de los arquetipos, por así decir, que puede haber en las personalidades, y se dio a la tarea de buscar cómo ayudar a sus pacientes, no solo a quitarles el síntoma. Y resultado de ello, él empezó a investigar, a indagar, a experimentar, a trabajar con medicina y también filosofía de diferentes épocas y diferentes países. No solo se quedó con los estudios que tenía, sino trabajó en medicina antigua, medicina de Medio Oriente o de más allá, medicina de otros tiempos, de otras épocas, y con esa capacidad de síntesis, de raciocinio y sensibilidad que tenía, pues terminó desarrollando precisamente lo que hoy conocemos como el sistema Bach, estos remedios florales que son los que se trabajan en una combinación para ayudarnos a recuperar, a restablecer la salud. Entonces es importante que recordemos que no son, y es importante, insisto, en que no son para enfermedades, no es que haya remedios para las enfermedades, sino fórmulas personalizadas que ayudan a un individuo que está en desequilibrio a recuperar el equilibrio, y por lo tanto estimular que su propio organismo sea el que sane, porque en el fondo
también es cierto que nada externo nos sana, sino todo lo externo es algo que está estimulando nuestra propia capacidad o la capacidad de nuestro organismo para sanarse a sí mismo. Pero por eso precisamente hay que ir con un terapeuta floral que tenga el conocimiento para realmente darnos la fórmula adecuada, porque podemos tener la misma enfermedad que otra persona, pero nos va a dar diferente fórmula, porque de otras emociones, de otros sentimientos nos sale esa misma enfermedad, ¿verdad? Sí, muchos, fíjate que ahora he estado viendo mucho internet, he visto que unas personas se atreven a decir, inclusive dar así como consejos de que tómense estas flores de Bach para esto. ¿Sí? Es terrible, ¿sí? Ahí yo digo que sí, no se ganen karmas. Yo me voy por otro lado, ¿verdad? En el pues sí, porque a lo mejor alguien le pudo haber funcionado esa fórmula, pero no es universal. Entonces otra persona puede, como dices, para una misma enfermedad pueden ser muy diferentes fórmulas, porque aunque es cierto que puede haber una tendencia en cuanto a los síntomas y los orígenes emocionales, también es cierto que cada uno somos un ser único, individual, porque cada uno tenemos una herencia genética diferente, un contexto diferente en el que nacimos. Alguna vez incluso lo hemos comentado, ¿no? Los hijos en una familia, a pesar de ser de los mismos padres, haber crecido en la misma casa, en el mismo ambiente, pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces, con mayor razón, pues personas de diferentes familias, diferentes ciudades, diferentes países, somos todos una obra única, y en ese sentido también las flores de Bach debe ser esa forma única, porque depende cómo la persona vivió, porque incluso el doctor Bach decía, más que lo que nos pasa, es importante qué hacemos con lo que nos pasa. Y en el qué hacemos con lo que nos pasa es donde está la clave para saber si eso, de qué manera eso nos afecta, de qué manera eso nos mueve, y determinar a largo plazo si eso va generando enfermedades, incluso enfermedades crónicas o enfermedades que pueden ser a veces a lo mejor pasajeras, pero en otras ocasiones se presentan de una u otra forma. Entonces ahí es donde el terapeuta tiene que explorar tanto tomar en cuenta los aspectos, tanto los síntomas, lo que está sintiendo la persona, pero cómo lo está viviendo y a partir de qué personalidad y de qué emociones, y podemos todos experimentarlo, darnos cuenta. Una misma situación vivida por varias personas nos la pueden relatar de manera muy diferente y puede haber despertado en cada una de ellas una sensación, una emoción o un pensamiento diferente. Y son esas emociones, esos pensamientos, esas sensaciones los que se van sumando y van creando nuestra perspectiva muy particular de la vida, y a veces también pues lo que a la larga van generando esos desequilibrios que terminan convirtiéndose en enfermedades o en algo que realmente no solo nos afecta a nivel físico, sino también a nivel incluso mental, psíquico. Entonces ese es un aspecto que sí considero que hay que enfatizar, pensar. Las flores de Bach no son, incluso en un momento el doctor Bach sí lo decía, no son para las enfermedades, son para las personas. Y son los individuos y personas a los que el terapeuta floral tiene que atender y ayudar. En realidad las flores de Bach, lo esencial, digamos, importante es que, y aquí podemos ver, el doctor Bach en eso lo demostró, fue muy congruente incluso él en el desarrollo de su sistema Bach, porque decía que es importante ayudarnos y ayudar a través de este equilibrio que crean las flores de Bach, porque no son unas sustancias tampoco mágicas, ¿no? Porque todos sabemos que hay algunas cosas que se venden así como mágicas, que resuelven que todo, sirven para todo. Que sirven para todo. No es así, tampoco es que tomo las flores de Bach, ya me resuelven la vida, yo no tengo que hacer nada. Siempre es un trabajo conjunto. Yo se lo he comentado a pacientes, y a veces lo he mencionado, que es como una carreta, tiene dos ruedas, necesitan estar las dos ruedas para que camine. Así es, por un lado una rueda podemos decir que es las flores de Bach, pero por el otro lado la otra rueda es el paciente, la persona que tiene que hacer y poner de su parte para empezar a hacer esos cambios que le permitan recuperar la salud y mantenerse ahí, porque si no
las flores pueden hacer su parte, pero si la persona sigue manteniendo los mismos o regresando a los mismos malos hábitos de pensamientos, de lo que sea, pues las flores, no, como digo, no son mágicas, no van a resolver, cambiar la vida si la persona no pone de su parte. Sí, precisamente por eso tú siempre insistes que el que verdaderamente está enfermo es el que se tiene que comprometer, que vaya, no nada más la mamá jale al niño, bueno, al niño sí, pues sí, pequeño, sí, pero si es al muchacho, al hijo que ya tiene 40 años, de todos modos se lleva ahí y le dice, sí, traje a mi hijo, y a lo mejor el hijo ni quiere ir, o si no me las da usted, pero para dárselas a mi hijo, no, se tiene que comprometer sí, el que está teniendo los síntomas, ¿verdad? Sí, en realidad en cualquier situación es importante que la persona sea parte del proceso, porque es parte de vivirlo, es parte de experimentarlo, incluso es parte de la vida, la sabiduría. Por ejemplo, la palabra sabiduría viene del mismo origen de que la palabra sabor, sabiduría. ¿Cómo sabemos el sabor de algo? Solamente probándolo, porque nos pueden decir algo, pues mira, sabe un poco así, y asado, pero hasta que lo probamos, realmente podemos decir, sí, ya sé a qué sabe una sandía, ahora sí ya sé a qué sabe una naranja. Pero tengo que haberlo probado, experimentado. Entonces la sabiduría es eso, no es la acumulación de conocimiento, sino la experiencia del conocimiento. Entonces las flores de Bach nos permiten reequilibrarnos, pero necesitamos nosotros ser parte de esa experiencia de sanación, porque si no es volver a regresar, y lo podemos ver incluso en los tratamientos alopáticos. Muchos pacientes pues toman el medicamento pero no hacen los cambios, pues van a regresar en la misma enfermedad, no, cállate, u otra después enfermedad. de cirugías, vuelven a otra cirugía semejante más adelante, de otra más. Pues sí, porque no, a veces no aprendemos las lecciones, o nada más en el momento que nos sentimos mal, decimos un poco, ya no, hoy voy a cambiar, ¿no? Como decía el otro día, pero, de verdad. Pero regresamos después, entonces eso obviamente regresa el desequilibrio. Como decía el doctor Bach, nos desviamos del camino, pues nos volvemos a desviar, pues otra vez estamos perdidos, tenemos que mantenernos en el camino. Y las flores de Bach nos ayudan a tener esa claridad para saber, para ir por el camino donde ir, para incluso liberarnos de a veces trabas, ayudarnos a ver con más claridad los mismos obstáculos que nosotros nos ponemos, pero quien tiene que dar los pasos somos nosotros. Las flores de Bach no nos van a ir cargando por el camino, nosotros tenemos que caminar y dar cada paso. Sí, tienes toda la razón, y nosotros también, ahorita nos vamos, pero vamos a regresar también a este camino. Ahorita continuamos, ya saben, para que esto funcione, ¿verdad? Pero regresamos, amigos.